El turismo más peligroso del mundo. Hay personas que pagan por caminar sobre el vacío, por nadar al borde de una cascada de más de 100 metros, por cruzar hielo que puede romperse bajo sus pies. Esto no es turismo extremo, es turismo donde un error puede matarte. Cada año, millones de personas viajan buscando experiencias diferentes. Algunos quieren playas, otros quieren montañas, pero hay un grupo que busca algo más peligroso. Lugares donde no hay barandas, donde el suelo es transparente, donde el clima puede cambiar en minutos, donde el único error posible es el último. No estamos hablando de deportes profesionales, estamos hablando de destinos abiertos al público, senderos pegados a acantilados, ríos congelados a menos 30 grados, puentes suspendidos a cientos de metros, montañas donde el viento supera los 300 kilómetros por hora. Hoy vamos a recorrer los destinos turísticos más peligrosos del mundo. Lugares donde la adrenalina no es una sensación, es una advertencia. Y lo más inquietante de todo es que cualquiera puede intentar visitarlos. Monte Huashan, China. Caminos tallados en acantilados. En la provincia china de Shanxi se encuentra uno de los senderos más intimidantes del planeta. El monte Huashan no impresiona por su altura, sino por la forma en que obliga a caminar pegado al vacío. Sus tramos más famosos están compuestos por tablones de madera incrustados directamente en la pared del acantilado, con apenas espacio suficiente para apoyar ambos pies. No hay barandas laterales. Solo una cadena metálica fijada a la roca sirve como punto de apoyo. Debajo, cientos de metros de caída vertical. El viento golpea con fuerza en ciertos tramos y obliga a detenerse, porque aquí no existe margen de error. Además, el sendero es bidireccional. Si alguien viene en sentido contrario, uno de los dos debe pegarse completamente a la roca para dejar pasar. El dato más impactante es que durante años este tramo, conocido como el Plank Walk, no exigía arnés obligatorio. Las personas cruzaban sujetándose únicamente a la cadena, confiando en su equilibrio. El sistema de seguridad moderno se implementó después de que el lugar se hiciera viral y el flujo de visitantes aumentara. Y hay algo aún más inquietante. Este recorrido es opcional, no forma parte del ascenso principal. Es una decisión consciente desviarse hacia el tramo más expuesto. Pero si caminar sobre madera suspendida ya parece extremo, lo que viene después elimina incluso la sensación mínima de estabilidad. Una escalera vertical donde el vacío queda justo debajo de tus botas. Drakensberg, Sudáfrica. Escaleras verticales sin protección. En las montañas Drakensberg, en Sudáfrica, hay un acceso que no parece parte de una ruta turística convencional. Para alcanzar la cima del Sentinel Peak, los visitantes deben subir por 2 escaleras metálicas completamente verticales, ancladas directamente a la pared de roca. No hay plataforma intermedia amplia, no hay estructura envolvente, solo peldaños de hierro y vacío debajo. Cada escalera supera los 15 metros de altura, y al estar instaladas en un punto elevado del acantilado, la sensación real es mucho mayor. El viento en esta zona puede ser fuerte e impredecible, y cuando sopla mientras alguien está a mitad de su vida, la estructura transmite vibración directa a las manos. El riesgo no es técnico, es físico. Si alguien pierde agarre o resbala, la caída es directa. No existe red inferior ni sistema automático de seguridad. El ascenso depende completamente de la fuerza en brazos y piernas. Dato impactante: estas escaleras no fueron diseñadas originalmente como atracción turística moderna. Son estructuras simples instaladas para facilitar el acceso a un punto panorámico remoto. No cuentan con el nivel de infraestructura que uno esperaría en un destino masivo. Y lo más importante, no hay control de flujo estricto. En temporada alta, varias personas pueden coincidir en la misma estructura. Si aquí el vacío está debajo de tus pies, lo que viene más adelante
elimina incluso la ilusión de suelo sólido, porque caminarás sobre vidrio transparente suspendido a cientos de metros. Changjiajie Glass Bridge, China. Puente de vidrio suspendido sobre el vacío. En la provincia de Hunan se encuentra uno de los puentes peatonales más altos y largos del mundo. El Changjiajie Glass Bridge cruza un cañón a más de 300 metros de altura y tiene una longitud aproximada de 430 metros. Pero lo que realmente lo hace famoso no es su tamaño, sino su suelo completamente transparente. Cada panel está fabricado con múltiples capas de vidrio templado reforzado. La estructura puede soportar varias toneladas de peso. Sin embargo, cuando caminas sobre él, lo único que ves bajo tus pies es el fondo del cañón cientos de metros más abajo. El peligro aquí no es estructural, es psicológico. Muchas personas se paralizan en medio del puente, algunas se arrastran, otras necesitan asistencia para continuar. Se han registrado casos de ataques de pánico severos en plena estructura. Dato impactante: poco después de su inauguración en 2016, el puente tuvo que cerrar temporalmente debido a la enorme cantidad de visitantes diarios que superaban la capacidad prevista. No por fallas técnicas, sino por control de multitudes y seguridad operativa. Además, en ciertas atracciones similares en China se han añadido efectos sonoros que simulan grietas bajo los pies para aumentar la sensación de peligro, lo que intensifica la reacción del público. Aquí no te sostiene una cuerda ni una cadena, te sostiene un panel transparente que deja claro cuánto hay debajo. Y si caminar sobre vidrio ya desafía tu mente, esperas estar suspendido en una cabina abierta sin paredes, a miles de metros de altura, con solo el viento rodeándote. Stanzerhorn, Suiza. Teleférico con plataforma abierta. En los Alpes suizos existe una experiencia que elimina cualquier sensación de protección. El teleférico del Stanzerhorn, conocido como Cabrio, es el primero en el mundo con una plataforma superior completamente abierta. No hay techo cerrado ni paredes alrededor de quien sube a la parte superior. La cabina asciende hasta casi 1900 metros sobre el nivel del mar. Durante el trayecto, el viento golpea directamente el cuerpo y la sensación de exposición es total. No hay cristal que separe al visitante del vacío, solo una baranda perimetral y el aire de montaña. El riesgo no está en la ingeniería, la estructura es técnicamente segura, sino en la experiencia física. Personas con vértigo han sufrido mareos severos al mirar hacia abajo, mientras la cabina avanza suspendida en el aire. En días con ráfagas fuertes, la percepción de movimiento aumenta. Dato impactante: este sistema fue diseñado precisamente para ofrecer una sensación más intensa que un teleférico convencional. Es decir, la exposición no es un efecto secundario, es el atractivo principal. Además, el acceso a la plataforma superior no limita estrictamente la cantidad de personas en cada viaje, lo que puede aumentar la sensación de inestabilidad cuando varios pasajeros se mueven al mismo tiempo. Aquí no caminas sobre vidrio. Aquí estás completamente expuesto al aire. Y si creías que eso era extremo, lo siguiente elimina incluso la estructura artificial. Una piscina natural donde el único límite entre tú y una caída mortal es una roca formada por la naturaleza. Devil's Pool, Victoria Falls, Zambia, Zimbabue. Piscina natural al borde de una de las cascadas más grandes del mundo. En la frontera entre Zambia y Zimbabue, justo en el borde de las cataratas Victoria, existe una formación natural conocida como Devil's Pool. A simple vista parece una piscina tranquila. El agua fluye suavemente y las personas se asoman al borde para observar la caída. Pero ese borde está a más de 100 metros de altura. La única barrera entre el bañista y el vacío es una pared de roca natural formada por la erosión durante miles de años. No es una estructura artificial, no es concreto, es piedra moldeada por el agua.
El acceso solo está permitido durante la estación seca, cuando el caudal del río Zambeze disminuye lo suficiente como para reducir la fuerza de la corriente. En temporada de lluvias, la piscina desaparece bajo el volumen masivo de agua. Dato impactante: en temporada alta, miles de turistas cruzan una pequeña embarcación hasta el borde para entrar en la piscina. Pero si el nivel del agua cambia repentinamente, el acceso se cierra de inmediato. La diferencia entre una experiencia controlada y una caída mortal depende del volumen del río. Resbalones en la roca mojada son el principal riesgo. La corriente, aunque parezca leve, empuja constantemente hacia el borde. Aquí no hay vidrio, no hay cadenas, solo agua y gravedad. Y si el agua ya representa un límite frágil, lo siguiente elimina incluso la estabilidad del terreno, porque caminarás sobre un río completamente congelado, a temperaturas que pueden matar en minutos. Zanskar River, India. Ruta sobre un río completamente congelado. En la región de Ladakh, al norte de la India, existe una travesía conocida como el Chadar Trek. No se camina por un sendero, se camina directamente sobre el río Zanskar congelado. Durante el invierno, las temperaturas pueden descender hasta los menos 30 grados Celsius. El agua del río se solidifica, formando una superficie de hielo que se convierte temporalmente en ruta de paso para aldeas aisladas. No es una atracción artificial. Es una vía natural que solo existe cuando el frío es extremo. El peligro principal no es solo el frío, es la inestabilidad del hielo. El grosor varía constantemente. En algunas zonas es sólido, en otras, el agua sigue fluyendo por debajo y puede fracturarse sin aviso. Dato impactante: el recorrido puede extenderse por más de 100 kilómetros a lo largo de varios días. Y en algunos tramos, los excursionistas duermen en cuevas naturales o tiendas improvisadas a temperaturas bajo cero. La hipotermia puede comenzar en cuestión de minutos si alguien cae al agua. No hay acceso rápido para rescates. No hay señal constante. Si el clima cambia, el viento y la nieve pueden borrar cualquier referencia visual. Aquí el suelo no es tierra firme, es agua congelada que decide cuánto peso soporta. Y si caminar sobre hielo ya es impredecible, lo siguiente es aún más inestable. Una cascada de hielo en constante movimiento donde el terreno puede colapsar sin previo aviso. Khumbu Ice Fall, Nepal. Cascada de hielo en movimiento constante. En la ruta hacia la cima del Everest se encuentra uno de los tramos más inestables del planeta, la Khumbu Ice Fall. No es una pared vertical ni una cresta expuesta. Es un laberinto de bloques de hielo gigantes que se desplazan lentamente montaña abajo. La superficie está formada por grietas profundas, algunas de varios metros de ancho, que deben cruzarse con escaleras metálicas colocadas horizontalmente. Estas escaleras no están ancladas al suelo sólido, sino apoyadas sobre hielo que puede moverse. El peligro real es que el glaciar nunca está quieto. Se desplaza constantemente. Los seracs, torres de hielo de varios pisos de altura, pueden colapsar sin aviso. Por eso los escaladores cruzan este tramo antes del amanecer, cuando las temperaturas son más bajas y el hielo está más estable. Dato impactante: la Khumbu Ice Fall es considerada uno de los tramos más mortales de la ruta al Everest. Avalanchas y colapsos han causado múltiples víctimas a lo largo de los años, incluso entre equipos experimentados. Aquí no se trata solo de técnica, se trata de tiempo. Permanecer demasiado puede significar quedar atrapado en medio de un desprendimiento. No hay terreno firme, no hay estructura permanente. Y si el hielo que se mueve ya es extremo, lo siguiente elimina incluso esa masa sólida, porque cruzarás una escalera suspendida en el aire, con cientos de metros de vacío directamente bajo tus pies. Dachstein, Austria. Escalera suspendida entre picos.
En el macizo del Dachstein, en Austria, existe una estructura diseñada para exponer completamente al visitante al vacío. No es un sendero tradicional. Es una escalera metálica suspendida que conecta puntos elevados sobre un precipicio. La estructura se encuentra a más de 400 metros sobre el suelo en algunos tramos. Está anclada a la roca y al puente colgante del complejo, pero visualmente parece flotar en el aire. Cuando el viento sopla, la escalera transmite vibración directa a quien la cruza. No hay paredes laterales cerradas, solo barandas abiertas y el espacio debajo. La sensación no es de caminar en una montaña, sino de avanzar suspendido sobre el abismo. El riesgo principal es psicológico y físico. Personas con vértigo pueden bloquearse en mitad del recorrido. Además, en condiciones de lluvia o humedad, la superficie metálica puede volverse resbaladiza. Dato impactante: el complejo incluye también un puente colgante y una plataforma panorámica que forman parte de las atracciones más altas de Austria, diseñadas específicamente para maximizar la sensación de exposición extrema. Aquí no estás sobre roca sólida. Estás sobre una estructura que se mueve levemente con cada paso. Y si caminar suspendido ya desafía el equilibrio, lo siguiente elimina incluso el frío del aire libre, porque descenderás al interior de una cueva donde el hielo y la oscuridad dominan completamente el entorno. Boiling Lake, Dominica. Lago hirviente en zona volcánica activa. En el interior del Parque Nacional Morne-Trois-Pitons, en la isla de Dominica, se encuentra uno de los fenómenos naturales más extremos accesibles al público, el Boiling Lake. No es una fuente termal común, es un lago geotérmico en constante ebullición. El diámetro del lago ronda los 60 a 70 metros, y en los bordes se han registrado temperaturas cercanas a los 90 grados Celsius. En el centro, el agua literalmente hierve debido a la actividad volcánica subterránea. El acceso no es inmediato. Para llegar hay que completar una caminata exigente de varias horas, atravesando terreno volcánico, barro caliente y zonas de vapor sulfuroso. El suelo alrededor puede ser inestable en algunos puntos. El peligro no es solo el agua, es el entorno. El vapor reduce la visibilidad, las rocas pueden estar resbaladizas y la actividad geotérmica puede cambiar con el tiempo. Dato impactante: el Boiling Lake es el segundo lago hirviente más grande del mundo y está directamente conectado con un sistema volcánico activo bajo la isla. No es una atracción creada, es una consecuencia de presión y calor natural acumulado bajo la superficie. Aquí el riesgo no es caer desde altura, es acercarse demasiado al calor. Y si el agua hirviendo ya representa una amenaza constante, lo siguiente: elimina incluso el calor volcánico. Porque descenderás a un entorno donde el frío extremo y el hielo dominan completamente el espacio. Eisriesenwald Ice Cave, Austria, la cueva de hielo más grande del mundo abierta al público. En los Alpes austríacos, cerca de Werfen, se encuentra Eisriesenwald, considerada la cueva de hielo más grande del mundo accesible a visitantes. Aunque el sistema subterráneo supera los 40 kilómetros de extensión, solo una parte está habilitada para recorridos guiados. Desde el momento en que se cruza la entrada, la temperatura cae abruptamente. En el interior, el hielo permanece sólido durante todo el año debido a un fenómeno natural de ventilación que mantiene el aire frío atrapado en el sistema. Las escaleras internas, más de 700 peldaños en algunos tramos, están talladas directamente en hielo o roca congelada. El riesgo principal es físico. Las superficies pueden volverse resbaladizas, la humedad es constante, y el frío prolongado puede afectar a quienes no estén preparados. Además, la iluminación es limitada. Durante décadas, los recorridos se realizaron con lámparas de carburo antes de instalar sistemas eléctricos modernos. Dato impactante: aunque es una atracción turística regulada,
El recorrido interno puede tomar más de 1 hora bajo temperaturas cercanas a 0 grados Celsius. Y el acceso implica primero una subida exterior empinada en terreno alpino. Aquí no hay caída vertical ni lava. El desafío es la combinación de frío, pendiente y espacio cerrado. Y si descender bajo tierra ya exige control físico, lo siguiente te devuelve a la superficie, pero colgado de una pasarela pegada a una pared vertical sobre el vacío. El Caminito del Rey, España. Pasarela colgada en una pared vertical. En el desfiladero de los Gaitanes, en Málaga, se encuentra una de las rutas más famosas y temidas de Europa, el Caminito del Rey. La pasarela original fue construida a principios del siglo XX para que los trabajadores de una central hidroeléctrica pudieran desplazarse entre presas. No fue diseñada como atracción turística. Durante décadas, la estructura quedó abandonada. Las plataformas de madera se deterioraron, los soportes se oxidaron, y en algunos tramos solo quedaban vigas sueltas pegadas a la pared del desfiladero, a más de 100 metros de altura. El riesgo era real. Varias caídas mortales ocurrieron antes de su cierre en el año 2000. Durante años, el acceso fue oficialmente prohibido, pero algunos visitantes continuaron ingresando ilegalmente. Dato impactante. Antes de su restauración en 2015, el Caminito del Rey era considerado por muchos medios internacionales como el sendero más peligroso del mundo. La versión actual está reforzada y regulada, pero la reputación proviene de una etapa en la que cruzarlo implicaba literalmente caminar sobre tablas parcialmente colapsadas. Hoy, el recorrido es controlado, pero la exposición sigue siendo total. La pared está a un lado, el vacío al otro. Y si caminar pegado a roca ya impone respeto, lo siguiente, elimina la sensación de suelo sólido por completo, porque el piso bajo tus pies será completamente transparente. Grand Canyon, Skywalk, Estados Unidos. Plataforma de cristal suspendida sobre el Gran Cañón. En el estado de Arizona, extendiéndose sobre uno de los paisajes más imponentes del planeta, se encuentra el Grand Canyon Skywalk. Es una plataforma en forma de herradura que sobresale varios metros más allá del borde del cañón, completamente suspendida en el aire. El suelo es de vidrio estructural reforzado. Debajo, más de 1,200 metros de caída directa hasta el fondo del Gran Cañón. No hay roca visible bajo los pies, solo vacío. La estructura fue diseñada para soportar el peso de cientos de personas simultáneamente, pero la experiencia no depende de datos técnicos. Depende de lo que el cerebro interpreta cuando mira hacia abajo. El peligro no es colapso estructural, es reacción humana. Personas han sufrido ataques de pánico severos al avanzar por la plataforma. Algunas se arrodillan, otras necesitan asistencia para salir. Dato impactante: desde su apertura en 2007, el Skywalk ha recibido millones de visitantes, pero las reglas prohíben portar objetos personales como cámaras o teléfonos sobre la plataforma para evitar caídas accidentales que puedan dañar el vidrio. Aquí no hay cadena ni roca firme, solo un panel transparente entre tú y una caída que parece infinita. Y si caminar sobre cristal ya desafía tu estabilidad mental, lo siguiente elimina cualquier ilusión artificial, porque allí solo tendrás una cadena metálica entre tus manos y el abismo real. Angel's Landing, Estados Unidos. Sendero con cadenas al borde del abismo. En el Parque Nacional Zion, en Utah, existe una ruta que combina senderismo con exposición directa al vacío. Angel's Landing. El tramo final del recorrido no es un camino convencional. Es una arista estrecha de roca con caídas de más de 300 metros a ambos lados. En las zonas más expuestas, el sendero se reduce a menos de 1 metro de ancho. La única ayuda disponible es una cadena metálica anclada a la roca, instalada para ofrecer un punto de apoyo en los tramos más inclinados.
El riesgo no es técnico como en el alpinismo profesional, pero es constante. Un resbalón, una distracción o un empujón involuntario pueden ser suficientes. El viento puede aumentar la sensación de inestabilidad y el flujo de visitantes en temporada alta genera congestión en los puntos más estrechos. Dato impactante. A lo largo de los años se han registrado múltiples caídas fatales en esta ruta. Debido a ello, el parque implementó un sistema de permisos limitados para controlar la cantidad diaria de excursionistas en el tramo final. No es una estructura artificial, es roca natural expuesta, sin redes ni plataformas. Aquí no caminas sobre vidrio, caminas sobre un filo de montaña real. Y si eso ya parece extremo, lo siguiente demuestra que no hace falta altura récord para que un entorno sea letal. Porque una montaña relativamente baja puede convertirse en una de las más peligrosas del continente por culpa del clima. Mount Washington, Estados Unidos. Montaña con uno de los climas más extremos del planeta. Mount Washington no es la montaña más alta de Norteamérica, ni siquiera se acerca. Con 1917 metros de altura, muchos la subestiman. Pero lo que la hace peligrosa no es su altitud, es su clima. En 1934 se registró aquí una ráfaga de viento de 372 kilómetros por hora, uno de los récords más altos jamás medidos en la superficie terrestre. Aunque el récord mundial fue superado años después por un ciclón, Mount Washington sigue siendo uno de los lugares con condiciones meteorológicas más violentas y cambiantes del planeta. Las tormentas pueden formarse en cuestión de minutos. La visibilidad puede reducirse a cero. Las temperaturas, incluso en primavera, pueden caer por debajo del punto de congelación con sensación térmica extrema. El peligro real es la combinación de viento, frío y exposición. Personas han muerto por hipotermia en esta montaña, a pesar de su altura relativamente baja. La falsa sensación de accesibilidad es uno de los mayores riesgos. Dato impactante. Mount Washington es conocida como Home of the World's Worst Weather y mantiene una estación meteorológica permanente en la cima precisamente por la intensidad de sus condiciones. Aquí no necesitas un abismo bajo tus pies. El enemigo es invisible, viento, frío y clima impredecible. Y así termina esta lista de lugares donde el turismo deja de ser ocio y se convierte en supervivencia. Estos lugares no son montajes, no son escenas de película, son destinos reales donde miles de personas caminan cada año. Aunque un solo error puede cambiarlo todo. La pregunta no es si son impresionantes. La pregunta es si tú te atreverías. Déjalo en los comentarios. Y si quieres seguir descubriendo los lugares más extremos del planeta, los entornos donde la naturaleza no perdona y donde la realidad supera cualquier ficción, suscríbete ahora a Latitud Cero. Activa la campana de notificaciones para no perderte los próximos destinos. Aquí no mostramos postales, mostramos el límite. Y síguenos también en nuestras redes sociales, porque el mundo es grande y todavía quedan muchos lugares donde no deberías estar. Nos vemos en el próximo episodio de Latitud Cero.